este módulo hemos previsto la intervención de dos profesores del Departamento de Derecho Penal. En primer lugar lo hará el doctor Nicolás Ramírez. El doctor Nicolás Ramírez es flamante doctor en Derecho por la Universidad Austral, hace apenas 2 semanas que ha logrado ese título académico. Es socio del estudio Ramírez David y profesor de la casa desde hace muchos años. A continuación, luego de los 10 minutos del profesor Ramírez, va a intervenir María José Tamaño, que es magíster por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Es profesora también de la universidad desde hace mucho tiempo y es, junto a Matías y conmigo, quienes llevamos a cargo la diplomatura de Compliance y Derecho Penal, indudablemente nuestra mano derecha. Matías lo puede reafirmar, y además ha tenido una participación directa, al igual que el profesor Ramírez, en la elaboración de la 27401, porque ambos fueron asesores de la Subsecretaría de Política Criminal en la gestión del ministro Garabano, por lo tanto vieron desde la propia cocina la elaboración de la ley y las dificultades que finalmente tuvo la sanción de la misma. Así que, sin más, doy la palabra al profesor Nicolás Ramírez y, por favor, les agradecería respetemos los 10 minutos pactados. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación este año. Carlos, Matías, como siempre es un placer estar en este evento anual y tan importante. Bueno, la ley en estos 10 minutos es explicar, hacer por lo menos una introducción a lo que es la ley del arrepentido. Todos nosotros, y vamos a ver durante la mañana, lo que implica la ley de responsabilidad de persona, la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, ¿sí? La ley de responsabilidad empresarial, la 27304, y si ustedes analizan la 27304, en el artículo 16 está lo que es el acuerdo de colaboración eficaz, ¿sí? El acuerdo de colaboración eficaz no es una idea novedosa de la ley, de la ley 27401, sino que surge de la ley 27304, que es la ley del arrepentido, ¿sí? Como algunos autores dicen, mejor no llamarlo arrepentido, porque en realidad la persona el arrepentido en la causa penal de arrepentido no tiene nada, sino que lo que trata es sacarle jugo, sacarle provecho a esa situación de conocimiento especial, sino que es mejor llamarlo colaborador, ¿sí? No necesitamos que la persona se arrepienta para bajarle la pena, sino que nada más nos tiene que ayudar en la investigación. La ley del arrepentido surge de distintas técnicas de investigación especial que se fueron incorporando, ya están incorporadas en el Código Procesal Penal Federal nuevo, y que se fueron incorporando en los últimos años en nuestra legislación. Así vemos lo que es la entrega vigilada, el agente encubierto, el agente revelador, el informante. Eran todas figuras que se fueron desarrollando en la jurisprudencia, pero no tenían recepción legislativa. Recién se fueron incorporando en los últimos años. Dentro de estas técnicas de investigación especial se encuentra el arrepentido, ¿sí? Si uno analiza el fundamento del arrepentido, parecería que no está pensado para delitos empresariales, sino que siempre estuvo pensado para combatir el crimen organizado. Ahora bien, el desarrollo de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, el desarrollo de los crímenes contra la administración pública, hacen que el arrepentido sea una figura central dentro de lo que es la investigación penal, ¿sí? Si uno lee la ley 27304, se va a dar cuenta que no se da para todos los delitos, pero si estamos hablando dentro del ámbito empresarial, es casi que no nos importa esta limitación, porque entra dentro de lo que son los delitos aduaneros, lo que son todos los delitos contra la administración pública, y fundamentalmente los delitos contra el orden socioeconómico, es decir, prácticamente la totalidad de los delitos que nos interesan, y más si estamos hablando de delitos contra la corrupción. ¿Qué es lo que exige la ley? Voy a ir muy rápidamente, ya que esto lo va a tratar María José más adelante. Lo que la ley exige, la ley 27304, que cuando hay una persona que es autor o partícipe de uno de estos delitos, tiene la posibilidad de llegar a un acuerdo con el Ministerio Público Fiscal de aportar información. Si esta información le sirve al Ministerio Público Fiscal, se firma un acuerdo con el Ministerio Público Fiscal, que luego es homologado por el juez. Si luego de esta homologación, en el año con posterioridad,
se puede acreditar que la información fue valiosa, este colaborador, este arrepentido, va a tener una disminución sustancial de la pena. Es decir, se le va a bajar la pena como si fuese una tentativa. ¿Sí? Estamos hablando de una disminución de la pena que va entre 1/3 y la mitad de la pena. Ahora bien, dicho esto, lo que nos interesa, sin entrar en tecnicismo, ¿qué es lo que significa el colaborador o el arrepentido en términos de derecho penal? Bueno, estamos en presencia de una clara herramienta de política criminal. ¿Sí? Lo que nosotros tenemos cuando estamos hablando de arrepentido es totalmente un cambio de paradigma en el derecho penal. ¿Por qué? Porque nosotros siempre teníamos, cuando todos nosotros estuvimos en grado, la concepción de el imputado lo único que tiene que hacer es defenderse y el Estado tiene que ir a fondo con cualquier tipo de delito. Esto lo vemos con, o sea, cualquier delito, desde unas lesiones leves hasta un homicidio, el Estado tiene que ir a fondo. Tenía que investigar y definir si esta persona podía ser condenada o no podía ser condenada. Era imposible la mediación, era imposible la negociación dentro del derecho penal. El imputado se defendía, únicamente que se defendía. Bueno, con el arrepentido lo que cambia es este paradigma de Estado que ataca, imputado que defiende. Acá se cambia, estamos en una realidad negocial del derecho penal. En el derecho penal, los imputados podemos negociar. Podemos negociar con la víctima, podemos negociar con el Ministerio Público, a los efectos de salir airosos o salir lo mejor posible de la causa penal. Ahora, esta herramienta de política criminal que nos obliga a todos los operadores, a ustedes de la empresa a tomar decisiones, a nosotros como abogados a tratar de establecer la mejor estrategia posible, ha tenido consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, la primera consecuencia es, como se ha visto, no es nada nuevo, sido en Cuadernos, en la famosa causa de Cuadernos, la cantidad de denuncias que se empezaron a generar por corrupción. ¿Por qué? Básicamente por el imputado colaborador. Es decir, si ustedes analizan la naturaleza de esta ley, es muy parecida a la ley 27401, en la cual la ley 27401, la responsabilidad penal de personas jurídicas, lo pone al empresario, la pone a la empresa, la pone a la persona jurídica como un cuasi funcionario. Usted está obligado a denunciar todo lo que pasa dentro de la persona jurídica. Y ahí es donde empezamos como herramienta de política criminal, el palo y la zanahoria. ¿Sí? Te doy el palo, te pongo responsabilidad, te pongo ya ni siquiera como obligado, te pongo como garante de que todo lo que pasa. Pero bueno, también te muestro acá la zanahoria. Si venís y me contás lo que vos hiciste mal, yo te voy a bajar sustancialmente la pena. Fíjense, es importante ese juego que hay entre estas dos leyes. Y ahora, y ya para ir cerrando con estos 10 minutos que tengo, ¿qué hacer? ¿Sí? ¿Cuál es la decisión empresarial que hay que tomar cuando sabemos que la persona jurídica a la que yo represento ha sido autor o ha sido partícipe de un delito? Bueno, ahí la decisión creo que es lo más complejo que hay que tener en cuenta. ¿Por qué? Si la situación de la empresa es comprometida, las pruebas están muy a la vista, etc., y la causa penal está muy avanzada, siempre es la decisión más fácil. La ley del arrepentido es una gran herramienta procesal para evitar que los costos sean aún mayores. Ahora, el problema que se ha dado en todas las causas, y principalmente en las causas de corrupción, es en dos situaciones. En primer lugar, ¿qué hacemos cuando la persona jurídica todavía no está imputada? ¿Sí? Esto pasa permanentemente, se sienta el abogado penalista de la empresa, se sientan los asesores legales, se sienta el director y decimos, bueno, ¿qué hacemos? Porque si por un lado entramos en una causa en la que todavía no estamos imputados, nos van a imputar. ¿Sí? Y si no entramos, nos perdemos la chance del arrepentido. Y ese es el primer problema, cuando no está imputada todavía formalmente la empresa. Y el segundo problema es cuando la información que tengo no es del todo relevante. Y esto es lo que se ha dado fundamentalmente en Cuadernos. ¿Por qué? Porque si la información que yo tengo no es del todo relevante, voy a ir al fiscal, le voy a tocar la puerta y le voy a decir, señor fiscal, tengo esta información. Y si me dice que no sirve, está bien, obviamente eso que yo le manifesté al fiscal no puede ser utilizado en su momento en su contra, etc., pero puede tener alguna consecuencia práctica en su futuro. ¿Sí? Ahora, por otro lado, bueno, está bien, no le digo nada, espero tener más información. Y ahí es lo que pasó en Cuadernos. Tengo un montón de imputados corriendo, tratando de llegar al Ministerio Público para darle un montón de información. Si yo llego tarde, ya la información que le quiero dar al fiscal
no le va a ser útil, entonces no me va a homologar el acuerdo. Entonces son decisiones estratégicas que muchas veces son muy difíciles de tomar, ¿sí? Pero creo que con la práctica se van a ir dando. En fin, lo que nosotros tenemos a través de la ley del arrepentido es esta lógica que tiene la ley 27401 también. La empresa como guardián, pero no solo como guardián, sino la empresa como garante de todo lo que pasa dentro de su órbita. Y por eso, si bien cuando estamos hablando de la ley de responsabilidad de personas jurídicas, cuando estamos hablando de compliance en general, tenemos reglas más claras, tenemos un mundo empresarial donde es mucho más fácil trabajar. Si estamos hablando de Argentina, si estamos hablando principalmente de empresas que contratan con el Estado, las decisiones de arrepentido muchas veces tienen sus complicaciones y hasta que no se desande un poquito el camino de la jurisprudencia, va a ser muy difícil prever los futuros. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás, introduciendo esta problemática y esta nueva visión en el derecho penal de este que llamamos derecho penal negocial, donde imputado y Ministerio Público Fiscal comienzan negociaciones y se anda un camino nuevo que no hace mucho tiempo atrás estaba vedado claramente en el sistema penal argentino. Entonces, continuando, ahora sí, desde la propia ley 27401, le doy la palabra para todos, Majo. Muy bien, muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias, Matías y Carlos, por la invitación y bueno, finalmente llegó el día. Para no perder minutos, voy a comenzar explicándoles específicamente por qué se decidió de manera autónoma incorporar los acuerdos de colaboración o arrepentidos en la ley 27.401, siendo que un año antes se había dictado la ley 27.304, por la cual se incorporó el artículo 41 ter en el Código Penal que prevé el arrepentido para una serie de delitos entre los cuales se encuentran la administración pública. Primero hay que partir del presupuesto de que la ley 27.401 estaba siendo trabajada a medida que también se impulsaba la ley 27.304. Por eso, de alguna manera, se pisan los dos temas. Independientemente de esa situación, el objetivo principal que perseguía el Poder Ejecutivo era lograr una mayor eficacia en las políticas de prevención y lucha contra la corrupción. Si tenemos en cuenta la exposición de motivos, siempre es muy importante leer la exposición de motivos de las leyes, podemos advertir que el objetivo principal era muy claro, y de alguna manera lo dijo el doctor Jacobuzzi en la sesión inaugural. Es dotar a las personas jurídicas de políticas internas o procedimientos que les permitan a ellas mismas ser capaces de advertir ciertos sesgos, irregularidades que se generen dentro de la propia estructura de la empresa. Y entonces, ante la amenaza real de sufrir un daño, sean las propias empresas las que se conviertan en agentes de prevención de corrupción. Por eso, como decía Nicolás, la incorporación del acuerdo de colaboración es estrictamente una decisión de política criminal. Lo que queríamos y pretendíamos era lograr incentivar la cooperación de las personas jurídicas en la detección e investigación del delito. Esto, diciéndolo en criollo para todos los que no son abogados, lo que pretendíamos era lograr que la Fiscalía se haga de elementos de prueba que no puede lograr conseguir de otra manera. ¿Por qué? Porque lo que tiene enfrente es una realidad compleja, muchas veces transnacional y súper enmarañada, que hace difícil conseguir estos elementos de prueba que son trascendentales para la investigación del delito. Por eso es que se incorpora el acuerdo de colaboración de manera autónoma en la ley. Si leemos específicamente la ley 27.401, el artículo 16 delimita el acuerdo de colaboración como la obligación que tiene una persona jurídica que voluntariamente se ha decidido a colaborar de cooperar con el Ministerio Público Fiscal. ¿En qué consiste esa cooperación? Bueno, específicamente la norma dice que tiene que servir para esclarecer los hechos, identificar al autor o los autores, o lograr el recupero del producto o las ganancias del delito. ¿Cómo? A través de la revelación de información o datos que sean precisos, útiles y comprobables.
justamente lo que se pretendía no era lograr que, de alguna manera, evitar también lo que pasó con los cuadernos, que no cualquier información sea alcanzada en la causa, sino aquella información que sirva para el devenir de la investigación. Por eso es que la norma establece ciertos requisitos, tanto formales como temporales, para que se lleve adelante este acuerdo de colaboración. El acuerdo tiene que hacerse por escrito, tiene que firmarse por el fiscal y por el representante del representante de la persona jurídica y su defensor, y tiene que ser presentado ante el juez. A su vez establece un límite temporal, justamente para no dotar a la persona jurídica de todo el poder, ya que le estamos diciendo que nos interesa la información que nos viene a decir, se estableció como tope que se va a poder hacer el acuerdo de colaboración hasta el momento de la citación a juicio. ¿Para qué? Para evitar que la persona jurídica especule con el tiempo y de esa manera lo único que haga sea dilatar el devenir del procedimiento. Por eso es que se estableció este tope. Justo en la sesión inaugural del doctor Jacobuzzi hablaba de la exención de pena. Siempre el doctor González Guerra dice que los proyectos originales, cuando pasan al Congreso, son de alguna manera dinamitados. Y en este caso la 27401 no es la excepción. Si leemos el proyecto original y vemos lo que finalmente entró en vigencia, vamos a ver que hubo múltiples modificaciones. Por eso, si ven la exposición de motivos, van a ver que no se corresponde finalmente con lo que entró en vigencia. Y el acuerdo de colaboración no fue la excepción, también sufrió múltiples modificaciones. A mi entender, la modificación más polémica y de alguna manera lo que va a terminar desvirtuando la utilización del acuerdo de colaboración dentro de la ley 27.401 fue la eliminación del artículo 6 del proyecto original, que preveía la exención de la pena, que era lo que explicaba el doctor Jacobuzzi, o la atenuación de manera directa de la pena respecto de la información que hubiese sido aportada por la persona jurídica. ¿Por qué digo que esta eliminación me parece descabellada y de algún modo no tiene, lo que está haciendo es romper la naturaleza de este instituto? Es básicamente porque es muy difícil que una empresa se decida a cooperar y a prestar información que es sensible, que incluso la puede estar incriminando, cuando no sabe de antemano y de manera real y concreta cuál es el beneficio que va a tener como contrapartida. Además, esto se contradice absolutamente con el artículo 41 ter de la ley 27.304, como decía Nicolás, que prevé la atenuación de la pena correspondiente a la escala de la tentativa, y en cambio en la ley de responsabilidad penal de la persona jurídica nada se dice al respecto. Con lo cual, creo que de alguna manera este olvido, por decirlo de alguna manera, va a tornar inutilizable este instituto. Por otro lado, la ley establece de manera específica cuál es el mecanismo que tiene que desarrollar el juez, ya sea para aceptar y homologar el acuerdo o rechazarlo. Si al paso de un año la información brindada es inverosímil, ese acuerdo tiene que caerse. ¿Cuándo se va a rechazar el acuerdo? En dos situaciones: cuando las partes, terminadas las tratativas, no hubiesen llegado a un consenso, es decir, el Ministerio Público Fiscal y la persona jurídica, o bien cuando, llegado al consenso, el juez considera que ese acuerdo no puede presentarse en la causa. ¿Por qué? Porque considera que los datos no son precisos, útiles o comprobables, o que no sirven para esclarecer los hechos. En este caso, y esto sí es un acierto de la ley 27.401, de manera específica se establece que esa información no va a poder ser utilizada en la causa judicial, salvo cuando esa información ha llegado a manos del fiscal de manera independiente, es decir, por un cauce externo. Igual esto no es ninguna novedad, porque ya es jurisprudencia de la Corte Suprema en el caso Fiorentino y Montenegro. Pero bueno, eso es un beneficio y es una tranquilidad que se le da a las personas jurídicas de que su información no va a poder ser utilizada. Hay otros tres olvidos que estaban previstos en el proyecto original y no están en la ley 27.304,
que también pueden tornar difícil la utilización. La primera es que nada dice la ley respecto a que si un juez rechaza el acuerdo, si va a poder ser revisable por un tribunal superior. La segunda es que nada dice respecto a qué pasa cuando el juez rechaza el acuerdo. Por una cuestión claramente de imparcialidad, el juez debería excusarse, dejar de investigar, porque de alguna manera se ha visto embebido en la información que ha leído, y por lo tanto su imparcialidad se podría ver perturbada. Por esa razón debería decirlo de manera específica. Pero bueno, al no estar esto previsto en la norma, será la práctica y la jurisprudencia la que nos diga cómo hay que resolverlo. Por otro lado, tampoco nada se dice sobre qué es lo que pasa cuando el juez considera que el acuerdo es improcedente, pero porque hay algún supuesto que lo vuelve ineficaz. Es decir, no hay supuesto para rechazarlo, porque esa posibilidad se podría subsanar, pero no está previsto cómo se debería hacer. Si bien la norma establece que al momento de establecer la condena, el juez va a tener que hacerlo dentro de los límites que ha sido fijado en el acuerdo de colaboración, no se incorporó en la ley 27.401 la posibilidad que estaba prevista en el proyecto original de que esos datos, esa información y esos elementos de prueba que habían sido otorgados por la persona jurídica en caso de que se rechace el acuerdo, no va a poder ser tenido en cuenta para la determinación de la responsabilidad de la persona jurídica. Todo esto me lleva a pensar que estas dificultades o estos olvidos van a tornar de alguna manera inútil la aplicación del acuerdo de colaboración en el marco de la ley, sino que se va a hacer dentro de la ley 27.304. Bueno, traté de ser lo más concisa posible. Muchas gracias a todos.